Permíteme, Ana, que saludemos a don José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular y exministro de Asuntos Exteriores, como todos recordarán. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Javier. ¿Qué opinión te merece este reconocimiento en las escaleras de Moncloa esta mañana del Estado palestino? Bueno, esto hay que entenderlo en el contexto de una campaña electoral. Es un gesto más de Pedro Sánchez para asegurar el control del bloque el bloque que le apoya, que es un bloque heterogéneo, que se divide en todo y hay que buscar causas que unan y no dividan. Es un muro para evitar no que la gente entre, sino para que la gente se vaya. El tema de Palestina es un tema tan antiguo como la Declaración Balfour de 1917 y trae por causa una decisión británica de prometer el mismo territorio a dos pueblos diferentes. La única solución para llegar a una solución definitiva del conflicto es la división en los dos estados, que es lo que ya aprobó las Naciones Unidas en 1948. ¿Por qué? Porque la solución alternativa, es decir, un Estado plurinacional que incorporase tanto al actual Estado de Israel como a la actual Palestina, que está dividida en dos, en Cisjordania y en Gaza, se ha demostrado no factible. Se produciría un equilibrio poblacional que a la larga beneficiaría a la población árabe dada su tasa de fertilidad, lo cual es exactamente lo contrario de lo que quiere Israel. Hay que ir a los números porque estas decisiones son trascendentes. En el Estado de Israel hay 7 millones de judíos y 2 millones de árabes israelíes. En Cisjordania hay más de 2.300.000 árabes. Y en Gaza hay cerca de 2 millones de habitantes, lo cual quiere decir, insisto, en que en este momento habría un equilibrio poblacional con tendencia a mejorar la proporción, la posición de los árabes. En estas condiciones, la única solución para mantener ese Estado sería un apartheid como Sudáfrica, que es intolerable. Por tanto, sobre eso no hay dudas. Eso lo planteamos en 1914 y no se había vuelto a plantear desde ahora, y entonces se planteó por consenso. Ahora se ha roto ese consenso. Ese consenso, y te lo puedo contar bien porque yo estaba allí, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se instrumentó de tal forma que tuviese el apoyo de todas las fuerzas políticas. Se decidió en el Estado de la Nación en 2011 apostar por la solución de los dos estados. Cuando España estaba en Naciones Unidas se decidió aprobar la incorporación de Palestina a Naciones Unidas como Estado observador. Se decidió también que Palestina se incorporase a la UNESCO, a una agencia de Naciones Unidas, como sabes. Y hubo una proposición no de ley, teniendo el Partido Popular 186 escaños de mayoría, que fue redactada por nosotros, presentada por el Partido Socialista, en realidad lo presentamos de común acuerdo, enmendada por nosotros y aprobada por todos. Y ahí lo que se decía es, uno, que la solución era, como he dicho, los dos estados. Dos, que el reconocimiento del Estado Palestina se haría en aquel momento en que ese reconocimiento fuese decisivo, determinante, para lograr una negociación que abocase a la paz. Eso es el propósito de todo esto, lograr la paz en la región, una paz duradera. Esa paz duradera se basa en dos principios muy claros. Un Israel seguro, la obsesión de Israel por la seguridad es total, decía Golda Meir, no podemos perder porque los judíos no tenemos dónde ir, y una Palestina viable, económicamente viable. Eso pasa por solucionar los siguientes problemas, y eso lo sabemos todos desde Madrid, Oslo, los parámetros de Clinton, etc. Primero, y en contra de lo que dice Pedro Sánchez, no se puede volver a las fronteras de 1967. Desde entonces se han producido alteraciones territoriales que hacen imposible esa solución. Ya se planteó, y lo aceptaron las dos partes, que habría intercambio de territorios, manteniendo aquellas posiciones, sobre todo en Jerusalén Este, que se han consolidado y que serían irreversibles. Los palestinos serían compensados con otras tierras. En segundo lugar, el problema del retorno. El problema del retorno no es menor. ¿De cuántos refugiados estamos hablando que tienen derecho al retorno? Porque la primera Nakba, la primera emigración,
fue de 700.000 palestinos. Estoy hablando de 1948. Imagínate lo que han crecido. Desde 1956, después de la Guerra de los 6 días, se produjo otra emigración de otros 100.000. Imagínate lo que ha crecido. Es obvio que no todos pueden volver al actual territorio de Israel sin alterar el equilibrio demográfico y todo el tema de tenencia de tierras, que son los principios capitales del Estado judío. Hay que resolver el tema de la capitalidad. Los dos estados quieren tener la capitalidad en Jerusalén. Y hay que resolver un tema no menor, el uso de los recursos y muy especialmente del agua. Ya al principio de la coexistencia de estos dos pueblos en el mismo territorio, los judíos pensaron desviar el Jordán para regar el Negev. Eso hubiese dejado sin agua a todo el territorio palestino. Quiero decir que los problemas son muy complejos. Exigen un análisis muy cuidadoso, no una declaración de este tipo. Insisto que está llena de errores. Volver al 67 no es posible. Decir que las dos partes, Gaza y Cisjordania, van a estar sometidas a la Autoridad Nacional Palestina es ignorar que en Gaza gobierna Hamás y que la Autoridad Nacional Palestina no tiene ningún tipo de jurisdicción. Decir que tienen que estar comunicadas porque están separadas por Israel por una comunicación terrestre es de una extraordinaria dificultad. Esto solo se puede lograr sentando a las partes a negociar. Es una solución negociada entre los palestinos y Israel. La primera pregunta es ¿quién representa a los palestinos? Si usted negocia con Mahmoud Abbas, con Fatah, con la Autoridad Nacional Palestina, ese acuerdo no tiene ningún efecto en Gaza porque ahí domina Hamás. Si usted negocia con Hamás, ese acuerdo no tiene ninguna viabilidad en Cisjordania. Y el tema más importante, para que haya una Cisjordania viable, hay que retirar los asentamientos que por ahora están en número algo así como 137 asentamientos ilegales desde el punto de vista de la legalidad internacional, pero en el que viven más de 500.000 colonos judíos, que constituyen la fuerza principal de los partidos ultrarreligiosos que apoyan a Netanyahu. Por tanto, estamos hablando de una enorme complicación. Insisto, para que eso salga, hay que ejercer presión internacional, pero hay que ejercer presión internacional con fundamento. Primero, se requiere un consenso interno. Todos declaramos que la solución de los estados era la buena y que sería en el momento en que fuese oportuno y más propicio para conseguir la paz. Y nadie hasta ahora, y estoy hablando de 2014, ha encontrado que ese momento se haya producido. Lo ha encontrado Sánchez en el momento que lo ha necesitado por necesidades electorales. En esa resolución se decía que buscaríamos un acuerdo con todos nuestros socios de la Unión Europea. El único país de la Unión Europea que ha acompañado a España, y por cierto en un tono mucho más bajo, ha sido Irlanda. El otro país de la Unión Europea que reconoce al Estado palestino es Suecia. Los otros de la Unión Europea que lo reconocen, que son varios, lo reconocieron antes de entrar en la Unión Europea y fundamentalmente cuando estaban en el bloque soviético. Por tanto, el seguimiento de la Unión Europea ha sido mínimo. Tercero, tienes que lograr que la comunidad, los vecinos árabes, apoyen esta tesis de los dos estados, porque Israel, con buen criterio, dice que solo está dispuesto a llegar a una paz si se le garantiza la seguridad. Y esa seguridad tiene que ser garantizada por los países vecinos que no reconocen a Israel. Y estoy pensando fundamentalmente en Irán. Y todo eso, insisto, tiene que ser arropado por la comunidad internacional, sentándolos a la mesa, como se hizo en Madrid en el 91, sentándolos en Oslo y buscando unos acuerdos definitivos. No se puede volver a Oslo porque Oslo fue en el 63 y han pasado muchas cosas. Eso es lo que hay que hacer. Y lo otro es un brindis al sol que solamente tiene carácter electoral. Y con este movimiento Sánchez está acentuando ese tono caudillista que tiene en política exterior, de tomar decisiones, algunas de ellas, como por ejemplo la postura sobre el Sáhara, que ni siquiera fueron discutidas en el gobierno, en el Consejo de Ministros, que no han pasado por Cortes y que desde luego no han sido consensuadas con la oposición. Y una de las características de una política exterior para que te tomen en serio es que sea una política consensuada para que cuando haya un cambio de gobierno eso no cambie. Eso lo saben todos los países. Bueno, don José Manuel García Margallo, un placer tenerte en el programa y lo has expuesto con una claridad
que yo creo que no deja lugar a dudas. Te lo agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Muy bien, Javier, gracias. Hasta pronto.